Bueno, aquí estoy terminando la vuelta número 49 y en esta vuelta, no, voy a continuar con la vuelta número 49 más bien, ¿no? Entonces aquí me toca hacer entre estos dos cuadritos que quedaron vacíos, ¿sí? Voy a hacer 1, 2, 3, 4 macizos que corresponden aquí a un punto pu y voy a terminar el cuadrito con mi macizo, ¿sí? En el siguiente cuadrito voy a hacer el otro punto pu igual de 4 macizos, ¿sí? Aquí voy a jalar esta hebra, tengo mi punto pu y termino con el cuadrito, ¿sí? Y así ya va a quedar unido esta parte. En la vuelta número 48 quedó vacío estos dos cuadritos, y en esta vuelta número 49 yo voy a hacer arriba y en cada cuadrito voy a hacer los puntos pu dentro de cada cuadrito, ¿sí? Y después de eso voy a continuar con mis casitas sin rellenar y voy a hacer macizo sobre macizo de abajo, ¿sí? Ahí está una casita, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 casitas, ¿sí? 7 casitas, y me toca hacer aquí otra vez un punto pu en cada cuadrito de estos dos. Ahí están 2, 3 y 4, ¿sí? Y voy a ingresar mi gancho y hacer mi punto pu y termino el cuadrito con el macizo, ¿sí? Y en el siguiente cuadrito voy a hacer lo mismo, otro punto pu donde voy a realizar los 4 macizos. Ahí está, ¿sí? Dejo mi hebra en espera, ingreso mi gancho a un ladito del primer macizo del grupo y aquí voy a terminar con un macizo para terminar el cuadrito, ¿sí? Y vuelvo a repetir esta parte en donde me van a quedar aquí las casitas sin rellenar y comienzo a hacer aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 casitas o 7 cuadritos vacíos, ¿sí? Ahí están. Y vuelvo a repetir aquí, entonces en cada cuadrito de estos va a quedar un punto pu, entonces hago aquí 1, 2, 3 y 4 macizos, ¿sí? Dejo mi hebra, ingreso mi gancho aquí y voy a jalar para tener mi punto pu, y aquí en el macizo de abajo voy a hacer mi macizo del cuadrito para que quede terminado, ¿sí? Y nuevamente vuelvo a hacer aquí el otro punto pu. Ahí están 2, 3 y 4. Dejo mi hebra en espera, ingreso mi gancho en esta parte y voy a jalar esta hebra y tengo mi punto pu y termino mi cuadrito con el macizo, ¿sí? Y voy a repetir entonces aquí la secuencia de cuadritos o casitas sin rellenar. Es una cadena y un macizo sobre el macizo que tengo abajo. Ahí está, una casita, 1, 2, 3 y miren, aquí ya llegué al término de la vuelta, ¿sí? Aquí voy a cerrar esta vuelta que corresponde a la vuelta número
50. Esta es la vuelta número 50, ¿sí? Y la voy a terminar. Aquí voy a contar 1, 2, 3. En la tercera cadena ingreso mi gancho y hago un punto deslizado para cerrar esta vuelta número 50, ¿sí? ¿Sí? Entonces la vuelta número 50 es la misma vuelta que corresponde a la vuelta 44, ¿sí? Entonces la vuelta número 50 es la repetición de la vuelta número 44, ¿sí? Entonces aquí voy a continuar con la siguiente vuelta, que es la 51. Voy a hacer mis 3 cadenas que corresponden a un macizo, una cadena de separación, y voy a comenzar con mis casitas aquí, ¿sí? Macizo sobre macizo, ¿sí? Ahí llevo una casita, 2, aquí 3, una cadena, y aquí voy a repetir lo que hice en la vuelta número 45. Voy a repetir en la vuelta número 51. Lo que se hizo en esta vuelta número 45, ¿sí? Lo voy a hacer ahora aquí en la vuelta número 51, ¿sí? Para ya terminar esta forma de zigzag. Aquí, después de hacer este macizo, sobre el macizo que está abajo, me voy a pasar en medio de estos 2 puntos puff, ¿sí? Y aquí en medio, miren, voy a abrir así, hay un macizo. Entonces, en ese macizo yo voy a hacer mi punto puff, ¿sí? Que es el pico de este triángulo, ¿sí? Aquí llevo 1, llevo 2, 3 y 4 macizos. Dejo mi hebra en espera, ingreso mi gancho al inicio del grupo de 4, jalo la hebra y tengo mi punto puff. Hago una cadena, monto y me paso a donde está el macizo que sigue, ¿sí? Y sobre ese voy a hacer el de arriba. Miren cómo es sobre el macizo que está abajo. Ahí está, ¿sí? Y así me voy a ir haciendo casitas. Ahí llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿sí? Entonces aquí ahora voy a hacer donde están estos 2 puntos puff de la vuelta anterior, que fue la 50. Aquí en esta vuelta 51, miren, voy a abrir así para encontrar el macizo que está ahí del cuadrito, ¿sí? Y aquí sobre ese macizo voy a hacer el punto puff. Ahí voy a hacer 1, 2, 3 y 4 macizos. Dejo mi hebra en espera, ingreso mi gancho al inicio de este grupo de 4 y jalo mi hebra, ¿sí? Hago una cadena, monto y me voy a pasar al siguiente macizo, que es este, porque en ese voy a hacer el de arriba. Ahí está, una casita, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y aquí voy a hacer lo mismo. Aquí están los puntos push, voy a abrir y aquí encuentro un macizo. Sobre ese macizo es que voy a hacer mi punto push, ¿sí? Ahí hago 1, 2, 3,
y 4 macizos. Dejo mi hebra en espera, ingreso mi gancho a un ladito del primer macizo, jalo esta hebra y tengo mi punto puff. Cuando yo termine de hacer este punto puff, ya voy a tener 9 casitas aquí finalizadas, ¿sí? Que van a ser estas, miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿sí? Y el punto puff. Y se vuelve a repetir después de este punto puff, son las 9 casitas hasta llegar aquí a este otro pico donde le vamos a hacer su piquito, su de punto puff aquí arriba, ¿sí? Y así es toda la vuelta hasta terminar. Esta explicación es para la vuelta 51. Y una vez finalizada esta vuelta número 51, ya tendremos terminado los dos dibujos de zigzag de puntos puff, ¿sí? Y miren, les va a quedar de esta forma, de esta manera. Ay, vean qué bonito, qué belleza, ¿sí? Pero ya con esto ya podemos pasar a la siguiente etapa, que ya nos va a tocar hacer la unión de los grannies, ¿sí? Entonces, pues vamos a continuar con más videos para poder seguir, ¿no? Ya esta repetición de la vuelta número 50, que acá también les dije en este video, la repetición de la vuelta número 50 es la vuelta 44, ¿sí? Y la vuelta 51 es la misma vuelta 45 que hicimos aquí abajo, ¿sí? Y con eso ya se termina esta segunda etapa de la falda, que es las figuras de zigzag de puntos puff, ¿sí? Es esta, ¿sí? Y vamos a continuar con más videos. Entonces les voy a dar un adelanto, miren cómo, no sé si se vea, es un adelanto nada más, porque ya pronto, yo creo que ya en 2 o 3 videos más, les voy a indicar cómo se hace, bueno, les voy a decir cómo se hace este granny. Este es el que va unido a la falda, ¿sí? Es un círculo. Y ya vamos a ir uniendo grannies al todo alrededor de la falda. Y les quiero mencionar un comentario. Hasta este punto de la falda, hasta la vuelta número 50, se me llevó 400 gramos de hilo cristal, ¿sí? Entonces ya ahorita en esta vuelta 51 ya estoy iniciando con otra madeja de este hilo, que es el Omega, de la marca Omega Cristal, en su presentación de 200 gramos. Entonces esta ya es la tercer madeja o bola que voy a utilizar para la falda, ¿sí? Entonces hasta aquí, hasta la vuelta número 50 van 400 gramos de hilo. A lo mejor a ustedes antes se les terminó, todo depende de cómo estemos tejiendo, ¿no? Ya acuérdense que no todos tejemos igual, algunos tejemos más flojos, otros tejemos un poquito más apretado, entonces varía, por eso varía también, depende de cómo cómo tejamos, pues es también el uso o el gasto de material. Bueno, entonces pues voy a continuar con los siguientes videos. Terminen por favor esta vuelta número 51 y continuamos con los siguientes.